Yali, no toca lilical tonac, ashanticate hipan tonali se cuautli. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros iniciamos la 19ª trecena, la trecena se cuautli. Recuerden que el primer tonali de los 13 que vamos a recorrer le da el nombre a la trecena. Secuautli, 1 águila, es una coordenada del rumbo del Cihuatlampa, el poniente, el de las mujeres. El color es el negro. Esta trecena tiene como regente a la señora Xochiquetzal, el principio femenino juvenil, la chispa generadora. También se decía que ella era la responsable de los partos dobles. Es la belleza, alude al arte, a la creatividad, a esa fuerza generadora que tenemos y arrojada cuando somos muy jovencitos, cuando estamos adolescentes. Y ella viene acompañada de Ixtlilton, que está relacionado con el juego, con el gozo, el placer, la facilidad de palabra, la medicina infantil. Decían que llevaban a los niños a este lugar donde estaba Ixtlilton y además había un agua negrita que era la que ayudaba a que ellos hablaran mejor o pronunciaran palabras más rápido. Eso me hizo recordar que hay unos loritos de lengua negra y dicen que esos son los que tienen la habilidad de hablar. Interesante correlación, ¿cierto? Bueno, todo es posible. Y quiero también decirles que en esta coordenada C Cuautli tenemos como regente en el numeral a Xiuhtecutli, el fuego que transforma a los númenes en soles. Este señor Xiuhtecutli es también el tiempo, el que inicia algo y también nos sirve para cerrar periodos. Así que hoy nos acompaña para abrir este periodo de 13 tonaltin maravillosos en los que gracias al Señor que rige a este signo, que es Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo rojo, bueno, nosotros vamos a tonarnos a ese fuego maravilloso que tenemos interno, salga, brote, sea como una flor preciosa. Tlatlauquitezcatlipoca es el primer hijo de la gran pareja creadora Tonacatecutli, Tonacacihuatl en el panteón de los númenes. Este señor maravilloso fue el que creó un fueguito para sus padres, un fueguito femenino que es el fueguito que tenemos en el hogar. Así que como el águila, hoy nos vamos a sentir con mucho tona. Recuerden que en esta cosmovisión el águila simboliza al sol. De modo que vamos a abrir nuestras alas, vamos a surcar los cielos, vamos a sentir la grandeza y ese fuego por dentro. Vamos a mirarnos en ese espejo rojo y por si fuera poco y nos faltara más fuego transformador y alquímico, quiero decirte que el señor de la noche también es Xiuhtecutli. El ave que acompaña a Xiuhtecutli es Nexuitzilin, el colibrí gris, que a pesar de ser muy chiquito tiene mucho tona y es un ave que nos recuerda que hay que fortalecer nuestra voluntad, que nuestra voluntad sea heroica. Yo he preparado un escrito muy bonito para este tonal y esta apertura de la trecena y le he puesto así: el primer vuelo del ojo de fuego, que nuestra mirada tenga ese tona alquímico que transforme a través de la comunicación con nosotros a los demás. Que descubran lo maravilloso que es seguir la cuenta Tonalpowali, que nos permite vivir con certeza y descubrir nuestro propio camino de autoconocimiento. Y dice así: imagina que tu conciencia es una chispa divina de turquesa y fuego, Xiuhtecutli, que ha estado dormida en el centro del universo, existiendo sin principio ni fin. De repente esa chispa decide decir yo soy, desde el reconocimiento de lo divino que te habita. Y en ese acto de voluntad pura, estalla convirtiéndose en materia encarnada la fuerza de Xiuhtecutli. Pero no eres una materia estática. Al nacer esa chispa toma la forma de un águila maravilloso, Cuautli, hecha llamas doradas, rojas. Te encuentras en la cima de la montaña sagrada y a tu alrededor la realidad no es algo sólido e inamovible, sino un jardín infinito de posibilidades custodiado por la señora Xochiquetzal, la flor preciosa
Ella te susurra que el mundo es un lienzo en blanco y que tu mirada es el pincel. Al extender tus alas para iniciar este primer vuelo de 13 tonaltín, sientes 3 fuerzas pulsando en tu plumaje. En tu pecho late el corazón de un colibrí gris, de Neshwitzilin, recordándote que aunque vueles alto hacia el sol, debes tener la agilidad para detenerte en el aire, mirar atrás, para honrar tu pasado sin quedarte atrapado en él y beber el néctar dulce de este presente. En tus ojos brilla la visión alquímica. No solo ves lo que hay, sino lo que podría ser. Tu imaginación no es una fantasía, es una imagen a acción. Lo que tu ojo de águila enfoca, tu voluntad crea. En tu piel sientes el calor de la renovación, de Tlatlauquitezcatlipoca. Mientras te elevas hacia el sol, tu vieja piel, tus miedos a la mediocridad y tus viejas limitaciones se desprenden y caen como hojas secas alimentando la tierra abajo, revelando al guerrero rojo y renovado que eres tú. Eres el águila que no solo mira el sol, sino que se convierte en él. Eres la belleza que se reconoce a sí misma, la misma Xochiquétzal. Eres la fuerza que sostiene el universo, tal cual lo hace Xipetote, que es el mismo Tlatlauquitezcatlipoca convertido en ese maíz maduro. En este vuelo, tú no eres un espectador de la realidad, eres su arquetipo apasionado. Tu vuelo es la danza que une el cielo de la inspiración con la tierra de la manifestación. Y ahora estas palabras como un conjuro. Di con voz fuerte y tonada: yo soy el fuego antiguo que hoy despierta. Desde mi centro enciendo la chispa de la voluntad divina. Como el águila, elevo mi vuelo por encima de la mediocridad y el miedo, observando mi vida con ojos de claridad y altura. Hoy mi imaginación es la llave. Con la gracia de Xochiquétzal tejo belleza. Hoy mi imaginación es la llave. Con la gracia de Xochiquétzal tejo belleza en cada pensamiento. Lo que veo en mi mente lo siembro en la tierra. Me despojo de mi piel vieja como lo hace Tlatlauquitezcatlipoca siendo el mismo Xipetotec, soltando lo que ya no soy para nutrir quien estoy naciendo, quien estoy decidiendo ser hoy. Bebo el néctar del presente con la alegría de Neshwitzilin, del colibrí gris. Yo soy la imagen en acción, yo soy el creador de mi realidad. Y las imágenes mánticas nos invitan a eso, porque en esta vemos a la señora Tlazolteotl con un atributo de Tlaloc, una gran planta de maíz atrás. Eso somos nosotros, la combinación de los elementos, la belleza, la creatividad puesta al servicio de los demás. Y arriba el hombrecito pareciera que recibe un corazón nuevo. Así recíbelo tú. Inicia este recorrido de 13 tonaltín con la fuerza y con la grandeza de lo que significa el águila, el Cuautli. Espero que esta lectura haya sido de tu agrado. Prepárate para la lectura de trecena que tendremos en Caltonac. Y bueno, recuerda que es un placer para mí compartir y que Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota!